Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a aprender sobre los mitos y las mitologías. En primer lugar, quiero hacer una aclaración sobre la palabra mito que estuvimos reflexionando en la guía de lectura número 1, y es que la palabra mito es polisémica, tiene varios sentidos. Poli viene del griego, significa varios, muchos, y semia viene de sema, que significa significado, ¿sí? Quiere decir significado. Entonces, algo polisémico es algo que tiene varios significados o acepciones. En primer lugar, mito quiere decir mentira, algo inventado, algo creado a partir de la fantasía que no va por el camino del razonamiento o del pensamiento científico, ¿sí? Esa es una acepción que muchos de ustedes tomaron en sus trabajos. Y en realidad se utiliza más que nada para contradecir una verdad científica, ¿sí? Decimos, por ejemplo, mitos y verdades sobre un determinado tema, y los mitos son esas cosas o cuestiones inventadas que circulan en la sociedad, y las verdades serían las verdades comprobadas a través de investigaciones o mecanismos científicos. ¿Bien? La otra acepción de mito es el significado o la acepción, se dice, relacionada a la literatura. ¿Qué quiere decir? Que mito para la literatura es un relato. ¿Qué tipo de relato es entonces el mito? El mito es un relato antiguo, verdadero, sagrado y ejemplar. Esto ustedes también lo tienen en el material teórico. Es antiguo porque los mitos, como relatos, se remontan en el tiempo y no tienen una fecha de origen, ¿sí? Más bien son antiguos y no podemos definir cuál es su origen o su surgimiento. Son verdaderos porque para las culturas que crean y creen en esos relatos son ciertos, y son sagrados porque justamente están relacionados con la religión o la fe que esa comunidad o cultura profese. También son ejemplares porque son un modelo o funcionan como modelo a seguir para esa comunidad, ¿sí? Los mitos nos muestran cuál es el camino que nosotros como sociedad, depende de cada cultura, debemos seguir y debemos copiar. Tienen lo que se dice una función didáctica, pretenden muchas veces enseñar conductas o comportamientos. Entonces, de esos dos sentidos nosotros nos vamos a centrar y utilizar el sentido de relato sagrado, antiguo, verdadero y ejemplar, porque es el significado relacionado con la literatura. En cambio, la otra acepción del término es una acepción más general que no está relacionada directamente con la literatura, sino que se puede utilizar para muchísimas otras cuestiones. Bien, bueno, vamos entonces a hablar sobre la mitología. ¿Qué es la mitología? Sencillamente es el conjunto de mitos o relatos de una cultura, ¿sí? Cada cultura antigua tiene su propia mitología. Hoy en día todavía hay culturas que poseen mitología, pero al estar nosotros en una sociedad moderna, posmoderna, y poseer todos los avances científicos y tecnológicos, los mitos han sido relegados a el ámbito de la literatura y no de las creencias verdaderas de las sociedades o de las culturas. ¿Qué mitologías nosotros vamos a conocer y estudiar en nuestra materia? Mitología maya, de la mitología del pueblo centroamericano, de la zona del sur de México y Guatemala. El pueblo maya, como ustedes conocen, fue un pueblo que habitaba esa zona previo a la colonización, ¿sí? Junto con otros pueblos indígenas. Los tres más conocidos son los mayas, los incas y los aztecas. Después, otra mitología que vamos a estudiar es la mitología judeocristiana, ¿sí? Es la mitología de
que comparten el pueblo judío y el pueblo cristiano católico, por eso decimos judeo-cristiana. Después también vamos a leer y estudiar un poco de mitología griega. Existen otras mitologías, mitología latina del pueblo romano, mitología china, mitología india, mitología azteca, inca, muchísimas otras más, pero nosotros nos vamos a centrar en esas tres. Entonces la mitología es ese conjunto de relatos o mitos de una determinada cultura o religión. Vamos a leer 3 textos literarios, 3 mitos, uno para cada mitología. En primer lugar, vamos a leer fragmentos del Génesis bíblico que pertenecen a la mitología judeocristiana, ¿sí? El Génesis es un libro, el primer libro de la Biblia. Relata cómo se creó el mundo según el Dios judío y cristiano. Después vamos a leer fragmentos del Popol Vuh. El Popol Vuh es llamada la Biblia, entre comillas, de los mayas. Este texto nos cuenta las aventuras de guerreros mayas y cómo también se crea el mundo según esta civilización. Este texto está escrito, el Popol Vuh, en lengua quiché, que era la lengua de los mayas, y fue traducido por Francisco Ximénez, que era un monje español que había viajado luego de la colonización a América y había aprendido la lengua de los mayas. Entonces pudo comunicarse con ellos, encontró este libro y lo tradujo al español con ayuda de los mayas de los pueblos originarios. Finalmente vamos a leer el mito del Minotauro. Ariadna y Teseo es un mito griego, no es un mito de creación, sino que es otro tipo de mito que pertenece a la mitología griega. La mitología griega es una mitología muy extensa, con mucha cantidad de relatos y historias, y usualmente se relaciona el término mito también con la cultura griega, pero no es así. Como les mencioné anteriormente, las mitologías son varias y todas las culturas antiguas tienen su propio conjunto de relatos.